Muy buenas tardes nuevamente, jóvenes. En la afán de la puntualidad y de poder llevar esto a cabo, pues vamos a dar inicio a la conversación que lastimosamente nos quedó pausada o por los problemas que se pudieron dar en la red, pues no pudimos seguir compartiendo con ustedes. Así que, bueno, ya lo habíamos hablado. Es el tema de una introducción a los derechos humanos y vamos a hablar en específico de los derechos de primera generación o los derechos civiles y políticos. Ustedes tengan alguna duda, al final siempre vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero si tienen alguna duda, y si hay algún problema nuevamente con la interacción, también pues lo pueden hacer saber, ¿no? Bueno, como se les mencionaba, es los derechos de primera generación o conocidos también como civiles y políticos. Vamos a tratar, para contextualizar un poco, hablar acerca de qué son los derechos humanos. No sé si alguno de los que participan podría decirme qué es para usted los derechos humanos, ¿no? Ya lo habíamos hablado en la presentación anterior, pero a manera de contextualizar para ir introduciendo el tema. Bueno, de momento también puedo leer sus textos, así que si no pueden o tienen dificultad con su audio, pueden escribirme en el momento que yo les haga una pregunta o alguna participación que quieran hacer. Voy a estar al tanto también de mi otro dispositivo. Muy bien, todos y todas pues tenemos claro que las personas tenemos las mismas necesidades básicas que deben ser atendidas para que podamos desarrollar una vida digna. Para vivir bien necesitamos que se garantice nuestra seguridad, que se respete nuestra autonomía, que haya libertad, que se promueva la igualdad y que reinen la justicia y la solidaridad. Esta última frase pues, podría parecer bastante poética, cursi para algunos, pero es la idea básica o es en los valores sobre los que se deben de fundamentar los derechos humanos para que pues tengamos una vida en común satisfactoria y adecuada. Los derechos humanos sirven para conseguir que estos valores se hagan realidad. Nosotros podemos ver pues que aparte de, nosotros le podemos conocer como letra muerta, estos derechos humanos o sus valores, en algunos casos, muchos países conocidos de tercer mundo, algunos de primer mundo, pues están haciendo caso omiso de todos estos valores a la hora de tratar con sus ciudadanos, a la hora de incorporarlos en la vida política, que vamos a ir viendo un poco más adelante, que es lo que nos trae acá ahora. Reconocer la existencia de derechos humanos es aceptar que cualquier persona puede exigir algunas cosas importantes y necesarias para vivir. Claro está, no todos sí podemos exigir, pero tenemos que saber también nuestras condiciones. Es un poco también de lo que vamos a ver acá en una de las características de los derechos civiles y políticos, ¿no? Hay derechos que nosotros los tenemos por ser ciudadanos de un país y hay otros que los tenemos por el hecho de ser personas, que son los derechos humanos. Les mencionaba que reconocer la existencia de derechos humanos es aceptar que cualquier persona puede exigir algunas cosas importantes y necesarias para vivir. Ya me había adentrado un poco mencionándoles que una de las características de los derechos civiles y políticos es que hay derechos que tenemos como ciudadanos de un país, por ejemplo El Salvador, y hay derechos que tenemos por ser personas. Entonces hay una cierta dificultad al momento de exigir algunos derechos si tenemos un estatus migratorio irregular, es el término un poco técnico, al momento de estar en otro país. No hay algunos derechos que pues a los cuales no podemos accesar por el simple hecho de que no somos ciudadanos de ese país y pues no se puede considerar una violación de los derechos humanos porque nuestra nacionalidad es otra. Pero sí estamos fuera de ese derecho en países, por ejemplo en Estados Unidos, donde radica gran parte de nuestra población, pues ya la mayoría sabe que ellos no tienen el derecho a votar en ese país, en su mayoría,
por el simple hecho de tener un estatus migratorio irregular. Entonces, no es una violación a derechos humanos, sino que su estatus no se lo permite, porque están de forma ilegal, como ellos le llaman, pero tenemos que recordar que el término ilegal es un poco peyorativo en este caso, pero ese tema lo vamos a dejar para otro momento. Y bueno, poniendo un ejemplo, todos podemos exigir que se respete nuestra vida. En este caso, pues es un derecho que tenemos por ser personas, independientemente estemos fuera de nuestro país de una forma irregular, pues sí tenemos derecho a exigir que se nos respete nuestra vida, que no se nos maltrate, que se garantice nuestra libertad, que se nos trate igual que los demás, que se nos ofrezcan medios para cuidar nuestra salud y recibir educación, entre otros. Entonces, según la ONU, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Acá, pues, se podrían dar también algunas contradicciones o algunas problemáticas en cuanto más que todo a la libertad de opinión y de expresión. Algunos hacen uso de este derecho para violentar de forma verbal a otras personas, ¿no? Entonces, cada uno de estos derechos pues también va teniendo sus limitantes y tenemos que ser respetuosos de ellos. Hay algunos defensores de los derechos humanos, el caso del filósofo Immanuel Kant, pues él defendió la importancia de los derechos al explicar la diferencia que hay entre las cosas y las personas. Bueno, nosotros sabemos que las cosas pues tienen propiedades, o sea, son propiedad de alguien. Entonces, es sencilla de establecer la importancia del respeto y del valor de los derechos humanos. Las cosas, según Kant, tienen un valor relativo al que llamamos precio, pero las personas tienen un valor absoluto en sí mismas al que llamamos dignidad. Por eso nunca debemos tratar a las personas solo como un medio para conseguir nuestros objetivos. Kant creía que la dignidad de las personas nos obliga a tratar a los seres humanos como fines en sí mismos. Bueno, acá voy a tratar de hablar un poco más o menos en los contextos político-electorales, ¿no? No es extraño para nadie el uso que se le da a ciertos derechos, o sea, acciones que personas en el ámbito político hacen, que les corresponde porque es su trabajo y que lo hacen en beneficio de la población, si bien es cierto, pero el uso de la dignidad de las personas para fines electorales, que es el objetivo de ellos, es el que violenta los derechos humanos. Entonces, por ahí se pueden ver comentarios de personas que dicen todo les ofende o eso lo hacen para que se dé a conocer que sí están realizando las acciones. Sí, bien es cierto, se puede hacer uso de la información por otros medios también, no es preciso denigrar a una persona o violentar su dignidad con otros fines que no sean en sí el ayudar a las mismas personas, ¿no? Entonces, el reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que suele determinarse las 3 generaciones de derechos humanos. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Hay una primera generación, una segunda y una tercera generación. El tema en el cual vamos a tratar de ahondar un poco más ahorita que vamos llegando es acerca de los de primera generación, civiles y políticos. Entonces, bueno, vamos a pasar a las 3 generaciones de derechos humanos. No sé si me ayudan. Esta presentación tiene una gráfica o una tabla. No sé si se está observando bien o hay algún problema para observar esta diapositiva. Bueno, voy a esperar, estoy viendo.
Ah, sí, perfecto, sí, es una tabla. Entonces sí, sí se observa. Bien, acá he puesto por lo menos las tres generaciones y la época de aceptación, los tipos de derechos que contemplan, el valor que defienden y su función principal y algunos ejemplos. Para el caso de los derechos de primera generación, la época de aceptación fue entre el siglo XVIII y siglo XIX. Los tipos de derechos, pues ya se mencionaba, los civiles y políticos. El valor que defienden es la libertad. Una de sus funciones principales es limitar la acción del poder y garantizar la participación política de los ciudadanos. Ejemplos: derechos civiles, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, y los derechos políticos, derecho al voto, a la asociación o a la huelga. Bueno, acá entramos un poco más en el tema y en una de las características que ya les había mencionado antes. En estos ejemplos, pues los he separado, derechos civiles y derechos políticos. Entonces, el derechos civiles ya se los mencionaba, nosotros independientemente estemos en un país ajeno al nuestro, o sea, al de nuestra nacionalidad, pero siempre tenemos el derecho a exigir que nuestra vida se respete, a tener una libertad, a que se nos brinde seguridad en el sentido de la policía o del ejército del país en el que nos encontremos. No se nos puede violentar el, la libertad o la vida por el simple hecho de que no seamos ciudadanos de ese país. Si bien es cierto, estamos incurriendo en una violación posiblemente a las leyes de ese país al momento de ingresar de forma irregular, pero no es que nos merezcamos, por decirlo así, que se nos violenten nuestros demás derechos. Siempre el trato de los países con las personas migrantes tiene que ser apegado a los derechos humanos. Y viene la otra parte, los derechos políticos. Ya se los explicaba con el caso de nuestros connacionales residentes en Estados Unidos. Hay millones residiendo en Estados Unidos que no tienen un estatus legal que les permite ejercer el sufragio. Entonces ellos no pueden elegir presidente, no pueden elegir alcalde, aunque el trabajo, ellos paguen impuestos y todo, pero es un derecho político del que están exentos por su condición de estatus migratorio. Entonces ahí la diferencia. Los derechos de segunda generación pues tuvieron una época de aceptación bastante reciente en el siglo XIX y siglo XX. Son los económicos, sociales y culturales. El valor que defienden es la igualdad. Su función principal es garantizar unas condiciones de vida dignas para todos. El derecho a la salud es un ejemplo de ello, al igual que la educación, el trabajo y la vivienda digna. Los de tercera generación, una época de aceptación en el siglo XX y siglo XXI. Los tipos de derechos son justicia, paz y solidaridad. Su valor que defienden pues, la solidaridad. Su función principal es promover relaciones pacíficas y constructivas. Uno de los ejemplos es el derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. Bueno, como pueden ver acá, el hecho de que los derechos humanos estén segmentados en tres grupos no quiere decir que unos están sobre otros. David nos dice que no se puede, el resto de la tabla no se puede observar. ¿Hasta dónde se observa, David? Para aclararle un poco lo que falta, para poder proseguir. Hasta la segunda generación. Ah, perfecto. En filas donde dice tercera. Y veamos, y en ejemplos y columnas, yo sí la puedo ver bien. Ah, bueno, me parece que no sé si habrán algunas personas conectadas desde sus dispositivos móviles o celulares y pues ahí puede ser que se esté dando el problema. Sí, pueden poner horizontal su teléfono, posiblemente sea eso lo que esté fallando, ¿no? Si es el caso que está en el teléfono. Ah, ya se puede observar, perfecto. Ok, entonces podemos seguir. La primera generación incluye derechos civiles y políticos.
ya lo habíamos mencionado. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII en la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Es un poco del contexto que llevó a la formación de los derechos de primera generación, ¿no? Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Entonces, más adelante tenemos algunos ejemplos y donde vamos a poder identificar de mejor manera la diferencia entre los derechos civiles y los políticos, ¿no? Pero sí quiero que vayan a mantener clara esa idea o esa característica de que, si bien es cierto, no podemos ejercer derechos políticos con un estatus migratorio. Voy a insistir bastante en eso porque es el problema que se da más frecuente, pero sí podemos tener, siempre mantenemos nuestros derechos civiles por ser personas. Entonces, vamos a tratar de avanzar un poco. Acá está, las características imponen al Estado el deber de respetarlos siempre. Solo pueden ser limitados en los casos y bajo las condiciones previstas en la Constitución. Bueno, acá la característica, ya pensándolo bien, se me quedó un poco corta, porque vamos a recordar que la Constitución, si bien es cierto, tiene o explica los derechos, pero también tenemos que ver que tiene sus limitantes. Entonces, para poner un ejemplo más claro, más concreto y muy reciente, es la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos decretos del Ejecutivo durante la pandemia COVID-19, dentro de la cual pues todavía estamos. El hecho de que se haya reaperturado todo, pues en su mayoría todo, no quiere decir que la enfermedad se termina, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, algunas personas dicen, sí, pero la Constitución permite que haya un estado de emergencia que nos tenga a todos en cuarentena. Sí, pero solo se puede una vez y por un periodo de 15 a 30 días. Y se puede hacer un alargue o, me van a disculpar, se me olvidó la palabra, bueno, me puede quedar mal. Se puede prorrogar, perdón, por otro tiempo similar. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Que se comenzaron a decretar o a declarar inconstitucionales algunos de los decretos del gobierno. Lo que pasa es que seguían tratando de imponer la misma medida y la Constitución ya lo tenía limitado, o sea, ya no podían seguir prorrogando la misma iniciativa. Entonces, ahí fue donde se vieron muchos encontronazos entre la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, y pues recordemos que la que tiene la última palabra pues es la Sala de lo Constitucional, y pues ahí es donde se ha dado un montón de malentendidos. Pero sí tenemos que tener muy claro esto, que los derechos siempre van a tener algunas limitantes. Entonces, es una de las características que tenemos que tener muy en cuenta. Acá tenemos otra tabla. Entonces, ustedes me ayudan si no hay ningún problema para observarla, y si no, pues también me dicen para poder describírselas de mejor manera. Muy bien, algunos de los derechos que tenemos dentro de los de primera generación está la libertad de tránsito. Su clasificación es de libertad fundamental, y algunos de los ejemplos es que pueden circular libremente por el país. Bueno, pues por el país, pero independientemente nosotros podemos circular libres por el país sin que se nos violente ese derecho. Y pues siguiendo con el ejemplo, era uno de los limitantes o de los derechos que las personas decían. Sí, es cierto, la Constitución permite un estado de emergencia o un estado de sitio, pero está ese otro derecho, que es una libertad fundamental, que es de que nosotros podamos circular. Entonces, por eso esta declaratoria de emergencia o las cuarentenas tienen esa limitante, que es este derecho. Entonces, la libertad de reunión y asociación es una libertad fundamental. Nosotros podemos reunirnos o asociarnos pacíficamente, o sea, también se aclara,
Con vecinos para lograr mejoras de la comunidad, o sea, eso es un ejemplo, ¿no? Pero también podemos asociarnos, me disculpan, tengo un texto de primera generación, se vieron influenciados. Sí, es correcto. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa pues fueron contextos que permitieron los derechos de primera generación. Entonces, continuando, podemos reunirnos o asociarnos pacíficamente con vecinos para lograr mejoras en nuestra comunidad. Eso es un ejemplo, pero pues también nos podemos reunir para un partido de fútbol, baloncesto, otro deporte, actividades para ejercitarse, el zumba o gimnasios al aire libre, no hay ningún problema. O sea, esto es nada más un ejemplo. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, esto es un derecho civil. Yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil. Bueno, acá ya podemos ir viendo, esto es un derecho que nosotros no perdemos independientemente del país donde estemos. Nosotros siempre vamos a tener un nombre que está acreditado por el documento de ciudadanía que nosotros tenemos de nuestro país de origen. Entonces nadie puede venir, no tiene nombre, el hecho de que estemos en otro país no nos va a quitar eso. Es un derecho civil y pues independientemente dentro o fuera de nuestro país siempre va a estar ahí. El derecho a ser electo es un derecho político. Yo puedo ocupar un cargo de elección popular en mi país. Bueno, ya se los había mencionado, este es un derecho que se ve limitado a la hora de que no somos ciudadanos de un país, que estemos en un país que estamos con un estatus migratorio irregular. Entonces este derecho es uno de los que estamos exentos. El derecho al voto, pues es un derecho político también. Yo tengo derecho a votar por el candidato de mi elección en forma libre, secreta y directa. Bueno, ya esto es un poco repetitivo, pero vale aclararlo. Es un derecho del cual también estamos exentos a la hora de no tener una ciudadanía en el país donde nos encontremos. Los derechos y libertades fundamentales. Se los he separado acá. Estos son derechos y libertades fundamentales, perdón, ya me enredé un poco. Entonces, toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre, nadie estará sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá hacernos daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni con ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Bueno, acá en estos derechos y libertades fundamentales, pues ya estamos viendo un poco, y bueno, me imagino que más de algunos se ha quedado pensativo, en el sentido de que pues hay un montón acá, bueno, no son muchos, pero hay varios que en mi caso, pues yo conozco muchas personas que sí se les violentan. Por ejemplo, la esclavitud o servidumbre. Puede ser que no sea tal como en siglos pasados, que están encadenados, que el tipo de color de piel ya le acreditaba un cierto nivel de esclavitud o de servidumbre, ¿no? Nosotros tenemos entendido las personas de piel negra, pues ya de por sí, frente a todo blanco, era servidumbre o esclavo. Entonces, con el paso del tiempo, pues esta se ha cambiado, pero tenemos otros tipos de esclavitud y servidumbre, ¿no? Las grandes transnacionales, los sueldos bajos. Es una esclavitud un poco moderna, como algunos autores lo han llamado. Sometido a torturas o penas o tratos crueles, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos, muchos ejemplos que podríamos retomar tal vez en nuestra vida diaria. Por lo menos en mi caso personal, yo conozco bastantes personas que han sido sometidas a tortura, a penas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero que han sido ejercidos por autoridades o instituciones que tienen autoridad dentro de
los marcos legales, ¿no? Pero hacen o abusan de su poder para hacer este tipo de violaciones, ¿no? Permítame, estoy revisando un texto, me quedé con la duda en eso. Me imagino que eso era antes de que hubo esclavos. Sí, los derechos humanos pues nacieron de ahí, ¿no? De todas las luchas. Bueno, era un video que yo les había querido compartir, pero han tenido una larga historia de Ciro el Grande, entonces tiempos en los que hubieron esclavos, pero muchas personas comenzaron a decir, pues mire, no se puede, esto es degradante para ellos, él es una persona que piensa, que siente, que está a mi mismo nivel. Entonces comenzaron personas así, ¿no? Comenzaron a luchar despacio, a tratar de influenciar en el ámbito político, que es donde se dan todas estas batallas. Entonces en el hecho también de los ciudadanos a nivel de protestas, de marchas, es que van haciendo presión en los niveles o en los estratos políticos para poder ir haciendo valer sus derechos o haciéndose visibilizar para que puedan ser tomados en cuenta. Entonces sí, por eso los derechos humanos aún tienen este registrado que está prohibida la esclavitud o servidumbre, porque pues no se sabe, ¿no? De acá un poco más adelante vienen personas obsesionadas con el poder, personas que se creen o se consideran superiores a otras, y pues se puede ir cambiando esta realidad que nosotros damos por sentada. Por eso muchas veces vamos a escuchar decir a defensores de derechos humanos, a personas que están involucradas en los movimientos sociales, que los derechos hasta ahora ganados no se pueden descuidar, porque lo que están tratando de hacer los movimientos sociales, personas particulares, es tratar de visibilizarlos, tratar de que dejen de ser letra muerta y traerlos para beneficio de las personas. Entonces, pero no se pueden descuidar. Entonces, esto que esté registrado en los derechos humanos, que esté ahí escrito, lo que permite es que no se dé un paso atrás. Nosotros tenemos ahí ya como presentar pues, la Carta Internacional de Derechos Humanos, y mire, esto ya está, esto yo no lo tendría ni que estar discutiendo, que es mucho de lo que se hace en los movimientos sociales a la hora de estar en las calles exigiendo. Bueno, no sé si han visto las últimas noticias, hay una fábrica, bueno, voy a omitir nombres porque no lo considero adecuado repetirlos, pero pues ustedes pueden ver que los movimientos feministas están apoyando a esas trabajadoras que están exigiendo se respeten sus derechos laborales, que están en otra generación, pero sí podemos hablar un poquito de eso. Creo que sí tengo unos 2 minutos. Entonces, lo que se está tratando de hacer es esto que les digo, están haciendo una violación de los derechos laborales de ellas, y es algo que ya está ahí. O sea, ellas no tendrían que estar exigiendo ahorita que se respeten sus derechos, que se les dé la indemnización. O sea, el problema de que la fábrica haya quedado en quiebra no la exonera. Bueno, legalmente le voy a quedar mal, voy a hacer una especulación, porque me parece que al declararse en quiebra sí pueden estar exentas de los pagos, pero ahí creo que me metí en un lío porque no recuerdo bien ese reglamento. Entonces, yo se lo voy a corroborar y se lo dejo en un texto en el foro, pero algunas empresas eso es lo que hacen, se declaran en quiebra, pero para poder irse a otro país, porque en este país ya sienten ellos que les está saliendo muy cara la mano de obra, el alquiler de los terrenos, o algunas veces evasión de impuestos. Entonces miren, nosotros estamos bastante mal en condiciones sociales, pero hay otros países que están un poco más atrás de nosotros. Entonces estas empresas lo que hacen, se van a otro lugar donde puedan pagar la mano de obra más barata, y regresamos a esto, ¿no? A la esclavitud de servidumbre. Es una esclavitud moderna. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Ellos están exigiendo ahorita que se respeten sus derechos de trabajadoras, o sea, algo que ya está ganado. Ellas no tendrían que estar ahí exigiendo, porque al momento de ser despedidas
por derecho les corresponde una indemnización. Entonces, ahorita ya están ahí tratando de exigir algo que ya tienen, pues que no tendrían ni que estarlo peleando. Pero para eso es que todavía se mantienen todos estos. Algunas personas pueden pensar, pues no, mire, si eso ya no se da, ¿para qué sigue ahí? Ya lo pueden quitar. Pues, o sea, sería exponerse nuevamente. Entonces, vamos a tratar de avanzar porque sí ya... Bueno, seguimos con los mismos derechos y libertades fundamentales. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Bueno, voy a hacer una pausa en porque es un tema bastante controversial para algunos. Vemos personas que, pues de manera empírica o de manera popular, como lo podríamos decir, sabemos que sí son culpables de algunos delitos, sabemos que sí estuvieron involucrados en ciertas acciones, pero que el sistema judicial, que es otro tema del que también podríamos hablar mucho, no logra condenarlos, no logra esclarecer la evidencia y todo. Entonces un montón de personas que uno se pregunta, pero ¿por qué le están dando asilo? Si, bueno, por ejemplo, con los crímenes de lesa humanidad, vemos que hay muchos militares de carrera que se han retirado a otros países buscando asilo porque argumentan persecución política, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es tratando de hacerlo pagar los delitos que han cometido. Pero los países están en la obligación, si se podría decir así, de brindarle el derecho de asilo. Entonces podemos ver personas que están vinculadas a muchos delitos que están, sí, disfrutando de su asilo en otro país a pesar de los delitos que hayan cometido. Entonces este es un poco controversial, pero en el caso de muchas personas pues también es necesario. Podemos recordar algunos casos. Yo traigo bastante a mención a veces el caso de Berta Cáceres. Berta Cáceres pues sufrió mucho de persecución política por lo que defendía dentro de los movimientos sociales, ¿no? El derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, si ustedes lo pueden ver, los hemos mencionado acá, están estipulados dentro de los derechos humanos. Es algo por lo que no se tendría que arriesgar la vida de nadie para protegerlos, porque el Estado está en la obligación de brindarnos la seguridad de ese derecho. Pero, dadas las condiciones económicas o, no sé, de ambición, le podríamos decir así, de las personas, venden pedazos de tierra como al mejor postor, ¿no? Entonces podemos ver más que todo las maquinarias o las industrias de los minerales destruyendo bosques, destruyendo ríos, y es algo que Berta Cáceres pues defendía a capa y espada, como nosotros le decimos de manera popular, y esto fue lo que le llevó a una persecución no solo política, sino a nivel internacional, porque estaba exhibiendo los abusos de poder que se daban. Entonces, Berta Cáceres en cualquier momento ya pudo haber alegado persecución política y pedir asilo en cualquier país y se lo hubieran dado. O sea, la trayectoria que Berta Cáceres tenía en los movimientos sociales era grande y deja un gran legado, pero como toda persona luchadora, pues no se iba a rendir y lastimosamente pues tuvo que sufrir las consecuencias de su visión o de su deseo de que los derechos se cumplieran. Tengo otra pregunta. ¿Existe alguna declaración o ley que sancione el incumplimiento de derechos humanos? Un poco más adelante, creo que me va a dar un poquito el tiempo para hablarles de estos. Los estados son los que violentan los derechos humanos. Entonces, existen en el mundo diferentes juzgados, lo podríamos decir así, o cortes, donde nosotros podemos denunciar a los estados. Un estado no puede denunciar al estado. Las cortes o estos tribunales están diseñados para demandar la violación de derechos humanos a personas particulares. Siguiendo con el ejemplo de Berta Cáceres, su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya les voy a hablar un poco al final de esta corte, y pues ahí ha sido puesto su caso, ¿no? Pero para llegar a este nivel, pues también se tienen que agotar las instituciones
internas, o sea, del país, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzar un poco y yo les comento un poco más de esto. Pero sí, no es una declaración, pero sí se puede demandar la violación de derechos humanos por parte del Estado. Los hombres y las mujeres tienen derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. En este caso, pues voy a tratar de avanzar un poco más. Creo que ya vamos dejando un poco claro esto de los derechos y libertades fundamentales. En caso contrario, alguien tenga más dudas, pues sí me las pueden hacer llegar por medio del foro y yo se los agradecería. Voy a tratar de que en esta grabación, pues las que me queden, yo se las comparto. Y si alguien tiene una duda extra o que en el momento pues no se le vino a la mente y después se quedó con la duda, también me la pueden hacer llegar por medio del foro. Ahora vamos a los derechos civiles y políticos. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Esto es, a todos debe aplicarse de igual manera. De ahí podríamos comenzar a hacer una pausa con el contexto que tenemos ahorita en la realidad nacional. Pues ya vimos que últimamente se están haciendo bastante evidentes este tipo de desigualdades en cuanto a la ley se refiere, a la hora de presentar a un ciudadano común, como muchas personas lo conocen, y presentar pues a un ciudadano que ostenta un cargo público. Hay una desigualdad que cada vez al parecer está ampliando su brecha y pues nada, cada quien puede sacar sus propias conclusiones en cuanto a estos temas y la idea básica es que nosotros los conozcamos para que sepamos cómo defendernos, para que nos interesemos en cómo poder actuar, a dónde podemos acudir. Entonces, en ese sentido, es muy buena la pregunta de Magdalena, que decía que si existe alguna declaración. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar para ver si logramos llegar a ese espacio. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo y nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En este caso de desterrado, pues a nadie se le puede quitar la nacionalidad y mire, váyase para donde caiga, ¿no? No se puede, simplemente no se puede porque es un derecho que ya está ganado. Yo nací aquí, yo tengo mi ciudadanía acá y pues eso nadie me lo puede quitar. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial. Bueno, en el caso, vamos a seguirle dando un poquito al caso de Berta, pues muchas de las denuncias y acusaciones que ella llevó, pues lastimosamente nunca fueron vistas por un tribunal imparcial. Siempre hubieron tribunales que defendieron otros intereses y no los del medio ambiente o los derechos de la población. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley. Acá hay un punto muy importante que es de lo que yo les hablaba, ¿no? Pues una cosa es que nosotros estemos seguros de que, mire, sí, él ha robado, o mire, sí, yo lo conocí cuando él fue general, por ejemplo, en tiempo de guerra, y asesinó a no sé qué, tantas personas. Entonces, es muy diferente que nosotros estemos conscientes de que eso sucedió, pero nosotros tenemos que demostrar la culpabilidad de esta persona ante la ley. No podemos estar solo acusando con el dedo, pues es algo que se ha dado mucho últimamente por las redes sociales. Es un linchamiento público, pero al final de cuentas pues termina siendo solo palabrerío, porque en redes sociales pues no va a trascender nada. Es simplemente tendencia y ya. Y se debe de comprobar culpabilidad o inocencia ante la ley. Entonces, media vez eso no sucede, la persona es inocente y está registrado acá en los derechos, ¿no? No se le puede acusar de ladrón si no se tienen pruebas y pruebas que sean presentadas ante la ley. Bueno, ahí regresamos nuevamente al anterior, en un tribunal imparcial, pues hay algunos tribunales que son bastante deliberados a la hora de aunque hayan pruebas, pues las omiten se hacen del ojo pacho, como decimos popularmente. Bueno, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Es otro derecho bastante controversial. Ya hemos notado que por lo menos acá en nuestro país, el derecho pues no baja muchas veces a los niveles de
de la población en general o la población asalariada, la población que tiene las necesidades, pues siempre se mantiene en un nivel económico un poco alto. Es como un privilegio de ellos, que no es un derecho, pero es un privilegio que ellos se han dado. Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en el país. Perdón, creo que no lo repetí. Pero bueno, es casi igual al anterior, por eso me confundí un poco. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Es otro en el que creo que podríamos hacer una larga pausa. Sabemos históricamente, no solo en la actualidad, históricamente se han dado muchas fallas en cuanto a la expresión de la voluntad del pueblo, como así lo dicen los derechos humanos. Pues ha habido desde los fraudes, desde las tomas de poder con la forma violenta, y pues bueno, así ha venido trascendiendo, y todas estas luchas todas estas situaciones han venido generando luchas entre personas particulares, movimientos sociales, y pues bueno, de a poquito se ha ido ganando o se ha ido visibilizando algunas violaciones, y se ha logrado que ciertos derechos se traigan un poco más a la realidad y sean aplicados, ¿no? Se ha logrado el encarcelamiento de algunas personas, se ha logrado pues proteger algunos bosques, algunas expresiones culturales. Entonces sí se ha venido ganando de a poquito algo, pero falta mucho trabajo. Pues ya si nos ponemos a leer la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ya si nos ponemos a leer la Constitución, nos vamos a dar cuenta de que hay lo que pues muchos llamamos de forma técnica letra muerta, ¿no? Mucho texto que en la realidad no se aplica, y muchas personas incluso a veces se sorprenden, ¿no? Pues a mí me pasó, pero yo no sabía de esto. Entonces, la idea de involucrarse en estas temáticas es que las personas puedan tener una conciencia más clara o una idea más básica de a dónde abocarse, de cómo llegar a todos los niveles posibles para poder ser escuchadas. Natalie, ¿no es en el caso que sea el Estado quien violente los derechos humanos, son sancionados, y por qué? Precisamente regresamos al tema, Natalie, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el caso de América, por cierto, me van a disculpar, no había aclarado eso. Para el caso de América es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso europeo tienen una corte que me van a disculpar si me he olvidado el nombre, pero para el caso de América, del continente americano, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la encargada de esclarecer si ha habido una violación a los derechos humanos, y sí, es la misma Corte la que emite las sanciones a los estados. Me parece que hay una empresa, ahorita se me ha olvidado. Voy a buscar también el ejemplo y se los comparto. Demandaron a El Salvador, y El Salvador tuvo que pagar varios millones de dólares por la demanda, ¿no? Es la Corte Interamericana. Yo les voy a buscar el caso en específico y se los comparto en un foro. Permítanme un segundo, voy a guardar esta pregunta también para podérselas compartir. Bueno, entonces voy a hacerle un poquito de contexto. Bueno, ya lo había preparado porque se me ocurrió que podrían haber preguntas de esta índole. Entonces, he preparado este último espacio, que ya es también para hablar un poco más en general. Creo que todavía tengo unos minutos. Antes de abrir, voy a dejar un poco corto el espacio de preguntas y respuestas, porque bueno, ya les he ido respondiendo algunas en el camino, así que voy a dejar unos 5 o 10 minutos nada más. Vamos a tratar de hacer esta última parte un poco rápida. Bueno, como les repito, ya se las había preparado porque se me ocurrieron estas preguntas a mí también a la hora de estar revisando ya toda la información para compartir. Entonces, hoy en día casi todos los países del mundo han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Pero eso no quiere decir que los derechos se respeten de verdad en todas partes. Hay muchos lugares del mundo en los que las personas no pueden expresarse con libertad, ni practicar su religión, ni tener un juicio justo, ni confiar en su seguridad personal, ni disfrutar de un trato igualitario. Especialmente graves son las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, los niños y las personas. Por eso hoy en día sigue siendo importante denunciar los abusos y luchar para que los derechos de todas las personas se respeten en todo el mundo. Entonces, vamos a ver acá. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos humanos y a perseguir las violaciones de los derechos de las personas. Algunas de las más conocidas son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, SOS Racismo o Movimiento contra la Intolerancia. Entonces, pero estos son movimientos sociales de personas, bueno, algunas son personas particulares incluso, que se encargan de verificar, por ejemplo, a nivel internacional, algunos casos de los más renombrados. Bueno, voy a insistir en el caso de Berta Cáceres ahí. Bueno, unas varias organizaciones, movimientos sociales apoyando el juicio para que se castigue a los culpables. Entonces, en los países democráticos donde los derechos humanos están reconocidos por la ley, todas las personas pueden exigir que sus derechos sean respetados. En El Salvador, los derechos humanos están garantizados en la Constitución, que es nuestra ley más importante. Si por alguna razón nuestros derechos son violados, podemos denunciar la situación ante los tribunales. Pero cuando la situación es muy grave, también podemos recurrir a tribunales internacionales que existen. En este caso, pues llegamos acá al tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene su sede en San José, Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, como ven, es una red, si lo podríamos llamar así, para poder hacer llegar nuestras denuncias, para poder llevar a juicio a los estados involucrados en casos de violación a los derechos humanos, pero se debe de llevar el debido proceso. Hay algunas personas que, bueno, en la precisión o en la energía de querer recibir una justicia tratan de invisibilizar todo este proceso que se debe realizar. Ya se los mencionaba anteriormente, entre los derechos, pues está la presunción de inocencia y con base a eso es que se realizan todas las investigaciones. Se debe de ser imparcial a la hora de presentar algunas pruebas, bueno, por lo menos ante el juez, y el juez debe de ser imparcial también, no tener ninguna vinculación con las partes que estén en desacuerdo. En los casos más graves, que, bueno, más que todo son crímenes de lesa humanidad ejecutados en guerra, está el Tribunal Penal Internacional. Este se encuentra en La Haya, Holanda. Se ocupa únicamente de crímenes gravísimos que suponen una terrible violación de los derechos humanos. Se trata de los crímenes contra la humanidad, entre los que se encuentran el genocidio, las deportaciones, la tortura, las violaciones, las persecuciones por motivos políticos, ideológicos, raciales o religiosos. Bueno, como pueden ver, nosotros tenemos estos dos tribunales a nivel internacional donde podemos abocarnos siguiendo el debido proceso para que pues, podamos tener una respuesta más adecuada. Entonces, tenemos, bueno, me avancé bastante en el tiempo, tenemos unos 4, 6, 7 minutos para algunas personas que tengan alguna duda, pues pueden utilizar el audio o pueden continuarme escribiendo y yo voy a tratar de responderles en el dado caso pues de que no tenga de momento la respuesta porque se me ha ido de la mente entre tantas cosas, yo me comprometo a compartírselas luego. Y si una persona mata a otra por defensa propia, solo se toma como inocente. La presunción de inocencia, a menos que hayan testigos, pues siempre va a estar. Si una persona
amanezca asesinada, bueno, la misma persona que lo asesinó puede presentarse y decir fue en defensa propia, pero en ese caso pues también debería de presentar sus pruebas de que fue en defensa propia. En el caso de que haya testigos, de que alguien más lo acompañara, pues se puede. O sea, sí se puede, sí está estipulado en algunos artículos, pero las pruebas son las importantes. En el caso de, bueno, imagino que su ejemplo o su pregunta va enfocada a que no la hayan visto, porque si alguien lo vio, pues no se puede presumir inocencia. Pero en el caso de que amanezca un cuerpo, bueno, es un poco triste, pero es la realidad de nuestro país, amanecen cuerpos a veces por ahí. Entonces hay personas que dicen, sí, mire, fue fulano o fue X, Y persona, entonces, pero ¿qué pasa? Si ella no comprueba, pues tendría que ser su palabra jurada frente al juez la que garantice la culpabilidad de esa persona. Entonces, bueno, recordemos, no sé, algunos habrán visto algunos juicios. Últimamente el Faro ha estado transmitiendo el juicio en el caso de los jesuitas, pues ustedes pueden tener una idea de cómo se realizan los juicios, claro está, es en otro país, pero la idea básica es la misma. Entonces, las declaraciones delante de un juez son juradas, entonces es la honorabilidad de la misma persona la que está ahí en juego, ¿no? Y en dado caso se llegara a comprobar que la persona pues ha faltado al juramento, pues también trae sus consecuencias, ¿no? El hecho de que se pare y jure delante del juez, pues también esta persona tiene que comprobar en qué basa su juramento, y de ser considerada o de encontrarse prueba de que está jurando en vano, como lo podríamos decir, pues también tiene un proceso legal y también hay una condena. Y si fuera que matar a otra persona, perdón, permítanme, no sé si estoy repitiendo, matar a otra persona, pero en otro país que no sea del que se defendió y sea del asesino, tendría, sí, porque recordemos que lo que ya les mencionaba en los derechos civiles y políticos, ¿no? Nosotros tenemos los derechos, pero igual podemos ser juzgados, y ahí se nos haría el agravante de estar de forma irregular en el país, ¿no? Ya no nos procesarían solo por el asesinato, sino por el ingreso ilegal. Pero en ese caso sí, uno está violentando la vida de otra persona y es un derecho civil. Entonces no estamos exentos de pagar esa pena por el asesinato de otra persona. Parece que todavía nos están escribiendo 2 personas, entonces creo que voy a ir aceptando esas últimas 2 preguntas y vamos a ir cerrando este espacio. Yo los motivo a seguir preguntando, y las leyes se les pueden encontrar fallas, y si es así, ¿cómo se arregla eso? Digamos que no son fallas, algunas son omisiones, porque, por ejemplo, a veces tienden a estar demasiado generalizadas y pues pueden encontrar a la hora de algún delito cómo escaparse. Para tu pregunta, bueno, Tobar me parece nomás, no sé si es apellido, me parece que sí. Un caso que sería muy bueno que lo leyeras es el de El Mercader de Venecia. Es una obra, o sea, me he olvidado el nombre ahorita, me van a disculpar, yo soy malo a veces con los nombres y con los libros, pero El Mercader de Venecia pone un claro ejemplo de lo que dicen, ¿no? Bueno, ya para terminar, voy a tratar de parafrasearlo y rápido, porque también se nos acaba el tiempo. Él había hecho un trato que iba a dar 1 libra de su carne si él no hacía el negocio, era como la compensación. Pero las esposas, eran 2 mercaderes, las esposas lo salvan porque el trato solo decía 1 libra de piel, no decía sangre. Entonces, la esposa, haciéndose pasar por un abogado, recordemos que el contexto era diferente, entonces las mujeres no podían involucrarse en esto de los juicios, pero ella se hace pasar por hombre, y pues bueno, dice, un momento, tiene que tomar la libra de piel, pero sin derramar sangre, porque la sangre no la contempla. Él
el trato que han realizado. Entonces el tipo prefiere perder su trato, o sea, prefiere perder el negocio porque no le puede arrancar una libra de piel sin que bote sangre. Bueno, eso es un poco así, bastante popular, pero más o menos sucede eso con las leyes, ¿no? Sí tienen a veces algunas omisiones y sí se pueden arreglar, es mediante decretos, me parece, o hay instituciones que están encargadas. Me permiten, voy a tomar captura de estas para aclarárselas mejor, porque ahorita ya estoy un poquito preciso. Por el tiempo, no es porque no quiera seguir conversando con ustedes, pero tenemos un tiempo asignado. Entonces, pero sí esto suele suceder, hay no fallas sino omisiones, y sí se pueden arreglar, dependiendo en qué ley haya estado, pues en qué ley se haya encontrado esa omisión. Esa institución es la que se encarga, o hay instituciones encargadas para ciertas leyes y se encargan de hacer las modificaciones pertinentes con el debido proceso también. Sería de tener un caso en concreto para poderlo explicar mejor. Pero eso tal vez en otro momento se los hago llegar vía foro. La última es de Magdalena. Si una persona viola algún derecho, pero no está dentro de su país natal, ¿quién se encarga de sancionarlo? Es el país donde se cometió el delito, porque está en su territorio. Y si el delito, algunas personas, me parece que en Estados Unidos lo último que estuvieron haciendo por el hacinamiento en las cárceles, lo que hacía es que les daban la opción, pagar el delito en el país o la deportación. Algunos escogen deportación porque es peor estar encerrado, pero tiene las restricciones de ingreso, que no puede optar a una documentación legal a ese país porque tiene un delito, y si vuelve a entrar de forma irregular o con coyote, como nosotros le decimos, la pena se le duplica. Entonces es el país, dependiendo de qué país sea, tienen sus regulaciones. Entonces sería también de estar en un caso concreto, pero sí, el delito se juzga y se paga en el país que se encuentra o en el que se realiza. Es como que si estuviera lavándose las manos él mismo, o es diferente. Lo que pasa es que dependiendo de la gravedad del delito, porque por lo menos antes se me había dicho viola algún derecho, dependiendo de la gravedad del delito, yo me di cuenta que en Estados Unidos estaban haciendo eso. Me imagino que esa era la regulación, ¿no? Dependiendo del delito, un delito que ellos no consideraran grave o que en sus leyes no fuera grave, pues lo podía pagar con deportación, con las medidas que ya les mencionaba, o pues se queda preso. Entonces sí sería de tener un caso concreto. Yo voy a buscar uno y se lo voy a presentar también en el foro para que puedan tener una idea. Pero ellos no es que se laven las manos, el delito fue cometido allá, y si no es un delito grave, porque por ejemplo hay personas que vienen deportadas pero la busca la Interpol, entonces a la hora de llegar al aeropuerto son detenidas por la Interpol porque su delito es reclamado en otro país. Entonces, dependiendo de la gravedad del delito es que puede hacerse este caso. Yo lo mencionaba a manera de ejemplo, pero sí, el delito se paga en el país en el que se ejecuta. Y dependiendo de la gravedad, pues hay personas que por lo menos cometen delitos en Estados Unidos y se pueden quedar en Estados Unidos o se vienen de regreso a El Salvador. Pero acá, si no les comprueban nada y el delito no fue tan grande, pues la extradición, la Interpol no lo busca. Entonces, sí hay diferencias ahí en cada caso. Bueno, creo que ya nos hemos pasado unos 5 minutos. Les agradezco por todas las participaciones. Sé que con algunos se queda un poco corto y se ha sentido así un poco a la carrera, pero es por el tiempo. Yo voy a tratar de que en la medida que me sea posible guardar todas sus preguntas, y voy a tratar de darles una ampliación o dejárselas en el foro tal cual se las he explicado, con algunos casos como ejemplo. Entonces, yo creo que eso es todo por mi parte. Van a disculpar, tenía que encender mi cámara en las últimas participaciones, pero me quedé un poco emocionado ya respondiéndoles, y pues bueno, ahí estoy. Entonces, muchas gracias por su participación. Les agradezco mucho, la verdad, que se hayan vuelto a conectar o a enlazar a esta jornada que
previamente había tenido que ser cancelada por de en internet. Entonces es un gusto haber compartido y si ahora muchas gracias y feliz tarde.